¿Y cuál es el micrófono? El micrófono es del... Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la asistencia el día de hoy. La verdad, el comité de hoy es un comité muy especial porque vamos a aclarar y a contarles también pues los avances que se han tenido en el marco de la nueva reglamentación que existe en nuestro país para el evaluador. Hemos invitado a Manuel Alfonso, conocido de algunos de ustedes. Él es el presidente saliente del Registro Nacional de Evaluador. Pues primero que todo porque es la persona que más conoce del proceso reciente que acaba de surtir pues el Registro Nacional de Evaluador para alcanzar la acreditación de la ONAC, que ya después con mucha claridad les va a explicar la importancia de esto, y de alguna manera pues para agradecer también a Manuel y como un acto de gratitud por ese trabajo que adelantó durante estos últimos 4 años en el Registro Nacional de Evaluador. No conocen ustedes las dificultades que hay en este tipo de instituciones, los problemas administrativos que él encontró, los cambios que él tuvo que emprender, dolorosos seguramente para muchos de nosotros, pero necesarios en el marco de la nueva reglamentación. Entonces, Manuel, de verdad, para agradecer todo ese trabajo que hiciste, porque de verdad es bien importante, porque como decíamos en la reunión del Consejo Nacional del Registro Nacional, el día viernes, si Fedelonjas y el registro no daban estos pasos, los daba mucha gente por nosotros. Esto no es otra cosa distinta a lo que habíamos pedido por muchos años, avanzar en reglamentación, dignificar esta actividad del evaluador, y esto ha traído unos cambios bien importantes que hay veces nos cuesta entender, y por eso les vamos a contar esto en qué ha consistido. ¿Qué vamos entonces? Vamos a tener 3 momentos, los 2 primeros muy cortos. Yo les voy a resumir lo que significa la ley del evaluador. Posteriormente, María Alejandra nos va a hacer la presentación de esa buena noticia que tuvimos hace unos 2 o 3 semanas con respecto a la declaración por parte de la Corte Constitucional de la exequibilidad de esa demanda que se tuvo. Y por último, ya Manuel nos va a contar el registro que ha hecho, qué fue lo que obtuvo y eso qué significa para todos y cada uno de ustedes como evaluadores del Registro Nacional de Evaluadores. Primero que todo, entonces la ley del evaluador, o la ley Dieter, pues como le dicen algunos cariñosamente, ¿qué significa? Que en adelante los evaluadores van a tener 2 maneras de acreditarse para seguir siendo avalúos. La primera es que de cierto momento en adelante, que ya les diré cuál es, podrán obtener la certificación y conformar el registro abierto de evaluadores, que van a llevar las ERAs, entidades reconocidas de autorregulación. Yo no me voy a detener mucho en ello, porque yo sé que Manuel les va a explicar qué es cada una de ellas. Quienes tengan y hayan obtenido un título de una entidad o de un programa reconocido por el Ministerio de Educación. ¿Y cuáles son los programas? De técnica laboral hacia adelante. Técnica laboral,
técnica profesional, tecnología, pregrado, posgrado, doctorado, cualquiera de esos programas entrega un título a sus estudiantes y yo, cuando obtenga eso, me puedo ir al registro que llevan las EGAS. Entonces, digamos, ese es el nuevo mundo que se vive. ¿Quiénes hoy cumplen ello? Digamos, los especialistas de la Universidad Distrital, ellos tendrán que homologar de alguna manera, por ejemplo, la Universidad Distrital tendrá que homologar también lo que hoy en ingeniería catastral y geodesta, ellos tienen unos programas de valor, lo tendrán que homologar para que sean también un título reconocido, pero ellos hoy, con eso que tienen, podrían ir acá. Hay una particularidad también, los arquitectos, ellos pueden hacer avalúos de edificaciones por ley, podrían ir al registro, pero ellos no pueden hacer avalúos ni de intangibles, ni de lotes, sino de edificaciones, más o menos. Yo no quiero que usted cuente eso y no quiero que usted se dedique como al tema de la exequibilidad. Sí. Lo de los arquitectos, y qué hace claridad porque hicimos una pequeña investigación para la ANA, si eran todos los arquitectos y qué avalúos podían hacer. El juez dijo que pueden hacer avalúos. Sería irresponsable que quisieran hacer jueces, pero el juez no dijo solo de edificaciones o solo de nada. Entonces le quería hacer la pregunta a la doctora. El límite está dado por la ley de arquitectura, que es la que define cuál es la capacidad de un profesional que se gradúa en arquitectura. Y entre esas capacidades habla de avalúos de edificación. Claro, pero voy ahí a lo del coche que soy ingeniero, ¿no? Doctora, por favor, no me va a tratar muy mal. ¿Qué es lo que pasa? Que tocaría que si un arquitecto le dan su tarjeta profesional, la ANA, lo meten al registro, vaya a hacer un avalúo de activos. Toca es que lo demanden, porque él sí tiene la tarjeta, sí puede hacer, pero toca es que demanden y se vayan a la ley para que un juez diga no y les trace la línea. Eso no ha pasado. Ahí digamos que y por eso lo prevé la norma, desde la reglamentación en el decreto 556, está la tabla de dónde se van a inscribir. Exacto. Entonces, en esas categorías, en la que se puede inscribir arquitecto, va a ser esa que está delineada, que sería la 3, no, la 7. La 7, creo que es. Bueno, estos son diferentes categorías. La entidad de evaluación no, aquí ya sería la ERA. La ERA va a clasificar en ese registro cuáles son las categorías en las que queda inscrito ese evaluador. El evaluador que lo que lleva es un título, un título académico de arquitectura, va a estar entonces delimitado, registrado solamente en esa categoría que habla de edificación. Muy bien. Queda claro entonces esta primera línea, que fue la que la ley definió, y quiero contarles qué está haciendo la lonja en este momento. La lonja tiene bien adelante con la Secretaría de Educación del municipio de Medellín la aprobación de la técnica laboral, está ya formulada, presentada con las primeras observaciones, se está trabajando en ellas, eso lo estamos haciendo en compañía de la institución educativa Sumer, vecina. Es un tema bien dispendioso, se trabajó todo el primer semestre del año anterior. Ya los profesores de nuestro programa están trabajando en la formulación del diseño académico, eso pues es unos tecnicismos bastante dispendiosos, formulando cada uno de los programas. Esto tuvo que, de lo que hicimos fue coger nuestro programa de Avalur, 180 horas, ver lo que decía la ley que debía tener el programa académico, ver lo que las normas suyas del SENA, que no nos gustan mucho, también decía. Todo eso lo debía contener el programa académico. Estamos hablando de un programa de más o menos horas efectivas académicas, sentados acá como están ustedes, más o menos unas 230, 250 horas, que con los talleres, los temas prácticos se convierte en 700. Ya quienes han estado un poquito cercanos a la educación ya entienden por qué ese decreto decía 700 horas.
Eso es lo que tenemos dentro de nuestro direccionamiento estratégico y nuestros indicadores. Tenemos elevar ya ese programa lo debemos estar dictando ya en el segundo semestre del año. Ese programa también podrá tener, ¿cómo se llama? Podrán validar las obras que, digamos, en las últimas cohortes que han estudiado acá, las personas los puedan validar. Eso es un proceso interno que es total potestad de la institución educativa. Así lo tenemos definido con la institución, con ESUMER. Pero entonces, eso esperamos que esté caminando, pero les quería contar era que en 2 años nosotros aspiramos ya a tener una especialización ya homologada por el Ministerio de Educación. Así lo hemos definido. Ya de ser institución educativa o no, si el programa sea propio o no, digamos, hemos definido que por el momento no nos enredemos con eso. No dejamos de estudiar eso que implica, a ver si Lonja se convierte en una institución educativa que pueda hacer esos programas. Por el momento la definición ha sido, no, venga, asociémonos, hoy tenemos 5 o 6 programas, tenemos 5 o 6 convenios con universidades, no seamos universidad todavía. Esa es como una definición que hasta ahora hemos tenido. Pero ¿cuál es la segunda línea? La segunda línea era el compromiso con ustedes, con los evaluadores que han venido haciendo este trabajo por muchos años. Y como lo define la norma es quienes lo hacían antes de enero del año 2014. ¿Cuándo van a poder seguir haciendo? Decía la ley, o dice la ley, que deberían ser acreditados, Manuel ya nos aclarará los términos exactos, por una institución acreditada por la UNAC en la norma ISO 17024 para que certifique que somos competentes, que tenemos los conocimientos, que sabemos hacer las cosas, y eso es lo que, digamos, por muchos años se ha hecho con el Registro Nacional de Evaluador, un sistema de autorregulación que no es vigilado. Hoy las ERAs serán vigiladas por la SUPER, pero digamos, el gran logro que tuvo el RNA fue obtener esta acreditación. ¿Y qué significa para ustedes? Que quienes están presentando los últimos exámenes, que les han parecido un poco distintos a como se habían hecho en los últimos 30 años, sí, porque hoy prácticamente ya hacen un avalúo dentro del examen. Con eso están demostrando de manera práctica el conocimiento. Con el examen están demostrando el conocimiento teórico. Entonces, por ejemplo, si Francisco presentó el examen en octubre del año pasado, ya tiene válida lo teórico. Tendría que presentar el examen práctico, que es el último paquetico que entiendo que les está llegando. Eso es el cambio, ese es el logro, y para eso hemos invitado a Manuel que nos explique eso qué implicó, todos esos cambios que ustedes vieron por los últimos años o los últimos año y medio en el RNA, eso tuvo su razón de ser, fue para llegar a eso. Acá no se quitaron, digamos, las exoneraciones o, digamos, esos exámenes o esos trabajos que para mi gusto son absolutamente válidos, unos trabajos de investigación. No, la UNAC decía, no, eso no existe, eso ya no existe. Es por eso que una persona como Iter Castrillón, que lleva 15 años de ser exonerado, pues tuvo que sentarse a presentar el examen. Y todavía más descrestador, al menos para mí, pues, todo mi respeto, lo tuvo que repetir. Pues, una persona como él tiene... ¿Cuántos años tiene el doctor Dieter Rodolfo? Yo sé. ¿Cuántos quiere ponerse? Tiene 79 años y ya para 108 años haciendo avalúos. Les cuento eso. Eso a mí me parece descrestador. Hizo el examen y lo repitió. Hoy está acreditado. Le va a tocar hacer el examen de presentar el avalúo. Pero ese es el nuevo... Eso es lo que quería la lonja, lo que decíamos la lonja. A mí personalmente, a mí eso me ha traído dificultades desde la gerencia. Yo he tenido, pues, mucha gente inconforme, pero ese fue lo que nosotros nos trazamos. Crecer duele, cambiar sí que duele, y todo eso aparte, hace parte de a donde hemos querido llegar.
De verdad les agradezco que hayan entendido la importancia de la invitación que le hicimos pues con su presencia tan masiva. Los voy a dejar con María Alejandra que les explique el riesgo que corrimos los últimos meses cuando llegó una demanda de inconstitucionalidad de la ley que por fortuna, digamos, surtió un efecto positivo, un trámite positivo para nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. El tema ahí es porque estamos transmitiendo a las regiones, hay creo que 2 o 3 personas conectadas. María Alejandra no va a salir. Bueno, lo importante es que me escuchen. ¿Cómo no? Sí, un momentito. Adicionalmente, podemos decir el artículo fundamental de la ley, porque el artículo 3 es entonces los requisitos para hacer esos registros, y es el que dice que en Colombia las personas que deseen obtener el registro de trabajadores deberán demostrar una educación o un título académico por medio de una educación. Mientras tanto, el artículo 3 de sus familias. Eso que vemos aquí está contenido en el artículo 3. ¿Por qué es que lo dice? Bueno, para obtener el registro de trabajadores en Colombia, las personas que lo deseen obtener van a tener que presentar un título académico por institución de educación superior reconocida por su Ministerio de Educación y el certificado académico lo llevarán a la entidad reconocida de autodeterminación y obtendrán el registro de trabajadores. Eso es el artículo 3. Y adicionalmente en el artículo 3 hay un parágrafo que es el que establece el régimen de transición. Entonces, el régimen de transición era
a la derecha, donde nos están diciendo, bueno, hay evaluaciones que antes de la entrada en vigencia de esta ley ya realizaban evaluaciones porque la norma no les exigía nada para realizarlo, o sea que por esa confianza legítima de la evaluación del Estado y en las reglas que para ese momento exigía el Estado, los evaluadores empezaron a desempeñar esa actividad, algunos con preparación, algunos con una tanta preparación, pero en el camino fueron obteniendo el conocimiento para realizarla. Y más que bien ya la habían realizado, ya tenían un conocimiento previo. Entonces, en el momento en que sale la ley quiere reconocer ese conocimiento que hacen los evaluadores. Y eso es lo que hace, es separar los primeros o separar los únicos del artículo 3. Es establecer un régimen de transición, donde va a reconocer no el simple hecho de hacer evaluación, no es el hecho de que usted lo hacía mal o bien, pero lo hacía antes del 13 de enero del 2014, que es cuando ya está la ley. No, es reconocer el conocimiento. ¿Y cuál es la gran diferencia ahí? Que como lo que está reconociendo es el conocimiento, les está diciendo demostrando el conocimiento. Entonces ahí es cuando se hace una transición que incluye un certificado de persona. Entonces no es simplemente el hacer evaluaciones por hacerlo, porque algunos decían, pero es que más que bien ya había un registro nacional de evaluaciones de superintendencia que sacaban con la cédula. Sí, pero ahí no hay ningún lugar de reconocimiento de eso, porque como no se les estaba exigiendo o demostrar nada, demostrar el conocimiento, pues no había tampoco un derecho adquirido sobre el conocimiento para hacer la ley. Había simplemente un registro de la cédula. Y pues el registro de la cédula no es necesario que no es necesario que la ley. Entonces aquí tenemos una de las sentencias de 2015. Hoy lo que tenemos es un comunicado, es el comunicado 26 del 2014 de la Corte Constitucional. Sí, ahí está. Si lo quieres buscar, es el comunicado 26. Hoy todavía no tenemos la sentencia completa, que esa en aproximadamente 15 días nos dijeron. Y fue el magistrado ponente Gualberto Rojas. ¿Qué pasó? Contándoles un poquito del trámite, no solamente de la Constitución? La norma se demoró bastante, la demanda se demoró bastante, porque tuvimos varios inconvenientes o sucesos en el trámite. Primero el magistrado ponente Alberto Rojas, entra Marta Victoria Sártica como magistrada encargada, y es la que como Alberto Rojas queda Marta Victoria resolviendo como magistrado ponente, y en el entretanto decide el Consejo. En el entretanto decide entonces que no, que la cuestión había sido correcta, entonces Marta Victoria, que ya había estudiado la demanda, otra vez sale a hacerse explicación general de la Corte Constitucional y entra de nuevo el Rojas. Entonces, todas estas cosas, en el momento en que yo estaba tomando la decisión, pasa pues como todo el servicio del magistrado Pretel no asiste al día de la decisión y por lo tanto quedan empatados con el magistrado. Entonces todos estos asuntos, los sucesos hicieron que una demanda que inició el 9 de marzo terminara siendo resuelta finalmente el 24 de junio. Pero hoy tenemos entonces una sentencia que no conocemos aún totalmente, pero un comunicado que dice lo fundamental sobre la constitucionalidad de la ley. Primero, nos habla de la decisión, nos dice cuál es la decisión que finalmente se toma, y es, primero, declararse inhibida para pronunciarse sobre el artículo 10 por inextitud sustantiva de la demanda. ¿Esto qué significa? El artículo 10 era el que establecía que se iba a sancionar el incumplimiento del ejercicio ilegal de la actividad de avalúo. Entonces, decía que la superintendente iba a ser encargada de sancionar a quien incurriera el ejercicio ilegal, y ellos decían que se estaba dándole competencia para sancionar a una autoridad administrativa. Eran más o menos los términos de la demanda. Lo que termina diciendo la Corte es, primero, decían que una sanción penal a una autoridad administrativa. Lo que le dice la Corte es, no es cierta la conclusión a la que llega el demandante, por lo tanto no podemos decidir sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de un artículo que en realidad no se está entendiendo como lo que realmente dice el artículo de la ley. Entonces, ¿por qué inhibir? ¿Por qué es importante? Pues porque cuando la Corte declara inhibida significa que el artículo 10 pues todavía no se entiende. ¿Por qué? Porque la Corte no se ha pronunciado sobre él. Declarar inhibida es decir, no digo ni que es constitucional ni que es inconstitucional.
constitucional. ¿Y por qué lo hace y no dice simplemente no? Lo que ustedes no es cierto, es constitucional. Pues porque eso predicaría la cosa juzgada sobre un artículo sobre el que ya nadie más podría demandar, cuando en realidad el demandante no lo estaba haciendo por las razones reales del artículo. No sé si eso está demasiado jurídico. Sí, sí lo entendieron. Pero lo importante y la conclusión que les queremos dar hoy es sobre lo que se declara la exequibilidad queda en firme la norma. Y eso digamos que al final, dicho de una manera jocosa, los terminaron haciendo un favor. Ellos pagaron a Alberto Rojas, un magistrado, y el ex magistrado pues es una demanda para dejar de la ley. Porque ya de todos esos artículos que han sido, Alberto Rojas Alfredo de Transierra. Alfredo de Transierra, que es el ex magistrado, el que presenta la demanda contra la ley. Sobre los artículos de la que se declara la constitucionalidad, es decir, la exequibilidad. Sobre estos artículos declarados exequibles se presenta la cosa juzgada. Ya nadie puede presentar demandas de constitucionalidad sobre los artículos. Entonces, por eso les cuento esto que es un poquito jurídico, pero para que entendamos. Lo inexequible también se declara cosa juzgada. Ya nadie va a poder alegar, no, que sí es constitucional. Cosa juzgada, pero digamos sobre la inexequibilidad, sobre la, por decirlo de alguna manera, invalidez de la norma, inaplicabilidad de la norma. Eso que se puede declarar inexequible, pues no se aplica, sale del ordenamiento. Es como si no estuviera escrito, lo tachamos. Lo que se declara exequible sí queda firme y ya nadie va a poder inventar. Mientras que esta parte que habla de inhibición significa que no hay pronunciamiento. Todavía alguna persona puede decir el artículo 10 es inconstitucional por bla bla bla. Esto todavía no tiene una sentencia. Lo que termino diciendo es no, lo que ustedes están alegando como inconstitucionalidad no es realmente lo que dice el artículo. Entonces, lo importante, la declaración de exequibilidad. Nos están diciendo que se declara exequible los artículos que les contaba, estos que el primero y segundo hablan del objeto y del ámbito de aplicación de la ley. El artículo 5 y 6 hablan de esta formación académica exigida para el evaluador. Y el texto que es fundamental es que nos están diciendo, para ser evaluador de Colombia, usted debe demostrar o formación académica o debe demostrar el conocimiento. ¿El conocimiento cómo? Con un certificado de personas que hoy ya nos va a poder emitir el Registro Nacional de Evaluadores, que es lo que nos va a buscar ahorita con la misma noticia, por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, que es uno de los requisitos que la ley. Entonces, en el artículo 11 nos están hablando, como les decía, del descubrimiento del ejercicio, perdón, de... A ver, aquí lo tengo. Permítanme partillar. En el artículo 11 nos estaban hablando del ejercicio ilegal. Nos decía que la entidad reconocida de autorregulación debía publicar y debía dar a conocer por todos los medios la disponibilidad del ejercicio ilegal del que tuviera conocimiento. Cualquier persona que se estuviera anunciando como evaluador, sí cumplía con los requisitos de la ley. Ellos decían que, bueno, si están hablando de no puede exigirle registro al evaluador, pues mucho menos puede una entidad decir a viva voz que hay una persona que no está ejerciendo la actividad de manera legal. El artículo 15 nos hablaba de los deberes del evaluador con el público en general. El artículo 16 hablaba de los deberes del evaluador en las licitaciones públicas y ya en el 23 empezamos a hablar de la autorregulación. Entonces fue fundamental eso también. Los primeros porque estaban determinando el evaluador como la persona que tenía el registro, de esa manera delimitando para que solamente las personas con el registro abierto de evaluadores puedan hacer las puedan realizar en la actividad evaluatoria, y estos finales porque son donde les están dando esa potestad a las entidades reconocidas de autorregulación para vigilar a los evaluadores. El 23 hablaba de esa obligación de ir y registrarse en el cual conocía autorregulación. De ese término que tienen y es, a partir del momento en que sea reconocida la primera entidad reconocida de autorregulación por la Superintendencia de Industria y Comercio, se empiezan a contar 24 meses. Esos son los 24 meses del régimen de transición. Una vez terminen esos 24 meses, nadie podrá ser evaluado si no tiene registro de evaluador. Entonces, el 23 nos estaba diciendo, es obligatorio venir. ¿A dónde? A esta entidad, la entidad reconocida de autorregulación. Desde el 23 del artículo segundo nos habla de la creación de la entidad y de la obligación de inscribirse en ese plazo de 24 meses.
Y ya en el artículo 24, lo fundamental está en que ese es el que le da las funciones a las entidades sociales de regulación. El 24 es el que dice que las entidades tienen esa función reglamentaria, sancionatoria, disciplinaria y de vigilancia de la actividad laboratoria. Entonces, miren que lo esencial de la norma, esos artículos que eran los que estaban dándole esa fuerza al Estado, primero para vigilar la actividad, segundo para exigir unos requisitos para poderla realizar, y tercero, que se creaba esa entidad de autorregulación, que iba a ser la encargada de hacer la vigilancia particular de los reguladores, están quedando en título. Entonces, voy a hablarles también un poquito de las inexequibilidades, que igual algunos fueran declarados inexequibles, no artículos. No se declaró la inexequibilidad de ningún artículo de los demandados. Se declararon inexequibles solamente algunas expresiones de dos artículos demandados, que son el artículo 9 y el artículo 25. Pero entonces esto es básicamente lo que se declara inexequible. En el artículo 9 nos hablan de ejercer ilegalmente la actividad de la evaluación, será considerado como simulación de investidura o cargo y será sancionado penalmente en la forma descrita por el artículo 426 de la 599 de 2000. Entonces aquí lo que termina diciendo la Corte es que si yo voy a agregarle delitos a ese modelo de Estado y a esas normas que tenemos en Colombia que nos vigilan, para yo agregar delitos, porque los delitos nos hacen limitar las libertades, limitar un derecho fundamental. Si yo voy a limitar una libertad, yo agregar un delito que estoy haciendo, debo hacerlo por ley estatutaria. Entonces, es una ley de iniciativa parlamentaria, entonces, digamos, una ley sencillita de la normal para no poner esto muy jurídico. Estas lo que no pueden, tienen unas limitantes de cosas que no pueden establecer o proponer. Una de ellas es agregarle delitos al ordenamiento judicial. Entonces, aquí nos dicen, no se puede hablar de delitos, no se puede hablar de simulación de investidura, pero nos dejan actualmente, se espera legalmente la actividad de evaluador, la persona que cumple con los requisitos previstos en esta ley, practique cualquier acto comprendido en el ejercicio de esta actividad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si alguien le decir ilegal, ilegal es todo lo que es contrario a la ley. Sería ilegal que está realizando la actividad, pero no hay un delito. Distinto es la sanción civil de la sanción penal. Ya después no podemos hablar de que vaya a la cárcel por el ejercicio ilegal, pero sí podemos hablar de una responsabilidad civil, de responderle al cliente, de recibir además unas sanciones administrativas por ese ejercicio ilegal. Aquí la simulación de investidura se establecía era por el tema de cuando los evaluadores actúan, cómo evalúan y evalúan la instancia en avalúos para el Estado. Porque si estamos hablando de, si estoy haciendo evaluos para el Estado, estoy obrando como funcionario y estoy obrando como funcionario sin tener la cantidad de funcionario evaluador. ¿Por qué? Porque el funcionario evaluador debe tener un reconocimiento y un evaluador. Entonces, como yo estoy obrando como funcionario evaluador, sin tener las calidades que me pide la ley, estoy incurriendo en una simulación de investidura. Lo que dice la Corte es no, porque simulación de investidura estamos hablando ya de régimen penal y para el los delitos tengo que hacer una oportunidad. ¿De acuerdo? Eso si usted tiene el documento público, y para la simulación de investidura. Bueno, sobre el certificado de corpulación, y hablar de una falsedad de documento público con el certificado en general de cualquier entidad. Es muy buena la pregunta porque se puede resolver qué pasa entonces con los registros privados. Hoy, el certificado de corpolomas, de azulomas, de coralomas, de lomas, tienen la misma validez frente a lo que la norma exige. Hoy, cuando todavía no hay, digamos, como ese, que ya nos va a explicar Manuel, como que se está que hacer ahora, que ya tenemos un registro que es reconocido por el organismo nacional de civilización. Entonces, frente a la ley de los registros privados, todos tienen la misma validez. Ninguna. Hoy, ninguna. La última, el último. La última, el decreto. No fue decreto, fue un comunicado de las superintendencias que, como no había nadie con el decreto 24, aplazaron una medida valiosa de la superintendencia
el SENA y los privados que vinieran de un gremio sin. Sí. Ahí es donde nos igualan. Pero eso frente al régimen de transición, frente a la ley, los requisitos de la ley no tienen ninguna validez. Esto es, digamos, como los remedios momentáneos, los pañitos de agua tibia que iba sacando el gobierno mientras no teníamos ninguna entidad reconocida y mientras no estaba en aplicación la ley. Frente a la ley, frente a ese camino que vimos, que yo también lo tenía, bueno, ya lo había pasado. Frente a esos dos caminos que vimos, el certificado de personas que está exigiendo el camino de la derecha, que es el régimen de transición, no tiene ninguna validez. Ninguno que no tenga la certificación de la UNAM. Entonces, ¿hoy qué pasa? Si mientras hacemos en el régimen de transición, las personas siguen teniendo la posibilidad de hacer avances sin beneficio, porque ese régimen de transición significa un periodo en el que no vamos a aplicar la ley, porque estamos dándole tiempo a los avances para que se buena gente. Entonces, todavía lo pueden hacer, todavía pueden hacer avances. El certificado de contralonga, todos pueden hacer avances. Ya las limitantes estarán primero por el mercado, debemos que hay algunas entidades financieras que exigen ese registro de lonjas, y segundo, pues ya por los requisitos particulares, cuando estamos tratando, por ejemplo, con el Estado, como decimos que sea un gremio, de todas formas todos sabemos que, a pesar de que son empresas de avalúos, pues se ha aceptado como esos avalúos del Estado, que el hecho de tener la palabra lonja se entienda como que pasa en serio. Pero las únicas limitantes son esas. Las limitantes son en avalúos del Estado, que es parte de una lonja, y en avalúos, pues, de algunas entidades financieras que tienen un registro particular. Pero mientras estamos en el régimen de transición, significa que hay una dinamización de la ley y todos vamos a poder hacer avalúos y tener el registro. Pero la buena noticia es que ya tenemos como obtener el certificado que cumple con los requisitos de validez que exige la ley de la iglesia. El régimen de transición no inicial en nuestra transición es un periodo de 24 meses, pero que se tiene que contar a partir del momento en que sea reconocida como entidad reconocida de autorregulación, es decir, como era la primera entidad frente o por la superintendencia de comercio. Entonces, las entidades que deseen ser ERA deben presentar la solicitud a la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Superintendencia de Industria y Comercio emitirá, si se cumple con los requisitos de la ley, una resolución de reconocimiento. A partir del momento, así que con la fecha con la que salga la resolución de reconocimiento, es con la que vamos a contar el periodo de 24 meses de régimen de transición. Este periodo de transición es para cada una de las especialidades. O sea, en este momento, cuando venga, hablamos de que van a haber 3 especialidades que van a... 13. No, van a haber 3 que ustedes van a poder... Eso sí, 13. Hay otros 10 que no van a ser aprobadas o presentadas o... Pues, esas otras 10 que no van a ser todavía manejadas por la DDA, quién sabe por alguna otra... ¿Qué va a pasar con esos 10? La norma no prevé la situación de los febrero, del bollero, de la cita. Hoy no, por el especial, sí, la norma están incluidos ahí. La norma no prevé la situación. Entonces, ¿qué pasa? Lo único que necesita la norma es que es una vez reconocida la primera entidad, reconocida autorregulación por la Superintendencia de Industria y Comercio, se empieza a contar este periodo de 24 meses, pero no de manera filtrada, no para, de acuerdo a lo que se dice la ENA. Entonces, lo que según la norma tenemos es venir a contar los interesantes. Si termina el 20 y ellos no tienen de manera efectiva, tienen 2 opciones: o ir y demandar la nulidad de esa parte de la norma o la nulidad de que determina la transición. Es decir, para mí no es correcto que la transición porque no he tenido la posibilidad efectiva de hacer ese registro porque no hay una entidad que me certifique. Podrían hacerlo. Eso, o si no, pues lo que les queda no es que quede sin día, es que queda con solamente la vía de la formación académica. Pues si yo tengo un pregrado en joyería, pues yo voy a poder ir con ese certificado y certificarle como evaluador en la plantilla de... No, pero es que no lo hay. Sí. Es que no hay especialidades para hacer 10. Están para hacer especiales o
desarrollo de proyectos, un montón de cosas que están dentro de bien. Son series que están generando categorías para evaluar. Sí, la pregunta es, ¿qué cosas tienen? Actualmente no me tienen. No, pero la pregunta es que lo que funciona por el factor. Sí. Y ya la segunda inexequibilidad declarada fue sobre entonces la expresión del artículo 25 donde nos hablaban de establecer procedimientos. Nos decía que en el ejercicio de la función disciplinaria se deberán establecer procedimientos e iniciar registro o petición de parte de acciones disciplinarias por el incumplimiento de los reglamentos de autorregulación. Entonces, lo que nos dice es que, como estamos hablando de, aquí ya estamos dentro de la entidad reconocida de autorregulación, nos dice que no es la entidad reconocida la que debe estar en estos procedimientos, porque estamos hablando de unos procedimientos sancionatorios. Pero que los procedimientos, si bien estamos dando funciones disciplinarias y va a poder sancionar, esos procedimientos no pueden ser también de la misma entidad, sino que será pues, esa entidad que la visita, por ejemplo, la Superintendente de Industria y Comercio, o el Ministerio de Comercio, que es el que reglamenta en este caso las normas de avalúo, será entonces el que debe establecer cuáles son los procedimientos sancionatorios y no directamente en la entidad de comisión. Entonces, la gran conclusión es, como pueden ver, ningún artículo puede declarar inexcutible, sino unas expresiones de algunos artículos, todos quedaron los mandados terminan quedando en firme, y pues efectivamente los artículos que son el fundamento de la ley, que son el espíritu de la norma, o son declarados exequibles y se realiza la cosa juzgada sobre ellos por lo que la norma o quedó en firme y ya pues adicional a esa buena noticia que nos dieron casi en la misma semana, pues nos llega también el reconocimiento de la entidad de evaluación que es el RNA por la organización nacional de la económica. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Esta es la cuenta que habló de subir con más electrones del país. Lo digo porque hace 2 días hablé en Bogotá de un tema que está obviamente pidiendo mucho. Pero ustedes más electro porque han ayudado mucho, que ha sido, por algo le dice la ley de Inter y Inter vive acá. Pero ha sido mucha la ayuda y mucho, digamos, el compromiso con ustedes que hasta el 2011 fueron digamos, la región que me ha enseñado a los certificados en el registro. Del 2011 para acá comenzó a descabezar Bogotá, afortunadamente para todos, que entre más haya, muchísimo mejor. Mi nombre es Manuel Alfonso y soy el presidente saliente del Consejo Nacional de Unidos. Perdón para los de web y para los que no me conocen. Durante 4 años me hicieron el honor de elegirme presidente del Consejo, donde se lograron unos progresos impresionantes desde mi punto de vista, no por mí, sino por el grupo que me acompañó por la ayuda de todos. Que es un poquito lo que vengo a explicar de lo que estaba. Resulta que en el año, y les voy a contar un poco rápido la historia de lo que pasa con el tema de calidad y de certificación, que es lo que interesa. En el año 2007 o 2006 me invitaron a la inauguración de una nueva institución que es el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Comercio y Turismo, que ya hace sus llamadas. Entonces había unos inmobiliarios que habían salido de la nota, nos invitaron a nosotros docentes que andamos. Y yo cuando llegué, no supe si era una institución técnica o una institución política para más puesto. No entendí, y eso ya no lo entendí, digamos, de manera contundente de qué se trataba, una parte técnico y parte, digamos, burocrática. En el 2008 me invitaron a otro hotel, a Cosmo 100, yo creo que ya estaba Federico en ese momento, el ministro de Vivienda de la época que era Luján, y le pegó a Fede Lonjas, en esa época, el director, presidente de ONAC, que era el doctor Ramón Sayán, que todos conocen, que también ha venido acá. Y le entregó a Fede Lonjas la obligación, digamos, la unidad sectorial de normalización. Le entrega a una unidad sectorial de normalización, y todavía no había caído en cuenta, ya digo, porque no han caído en el tratado.
Pero en un momento del café, a la salida, de todos los años con la hablé con Ramón y dije, Ramón, ¿esto qué es? Y me dijo, es muy fácil. Un inmobiliario en la Florida funciona en pesos, un inmobiliario en Bogotá. Y yo, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde me sacó ese dato tan monstruoso y asustador? Y resulta que pues, él sí tenía conocimiento, el papá del ministro conoció perfectamente del hombre y sabía de qué se trataban los inmobiliarios, también es muy conocedor, como ustedes saben, de los sistemas de calidad y de lo que es todos los sistemas de acreditación y certificación. Y yo me quedé con eso en la cabeza y entonces, tras llegar a 2008, como le entregaron ese arreglo, llegaron la ministra la unidad sectorial, ¿cierto? De normalización de los abonos. Y el registro, antes de que yo llegara, ya era el número de normalización en Colombia. El registro sacó 10 normas supremamente rápido que actual y conté y dejó, digamos, como un modelo de sacar normas. O sea, el registro ya era muy exitoso desde el año 2008 en ese tipo, en ese momento para esos protocolos. El registro contrató una persona que ha trabajado en el contexto para que eso fuera un constructivo. Y cuando yo llego en el 2011, ya habían 11 normas que ustedes todos las conocen ya y las hoy hay 15, porque las primeras que sacaron nada más fácil. Y nosotros sí tenemos una guía al contrario de los normas inmobiliarios. Esa guía la tenemos de las normas internacionales. No hay normas internacionales inmobiliarias, entonces eso era que no me mencionaron ninguna y el registro se sacó 15. Y se metió el registro al sistema de calidad. Y después comenzó a ver, salido del seno de esta lonja, comenzó a ver digamos, un proceso de sacar una ley, que se llama la ley que nació acá. Yo me acuerdo que yo vine en 2012 y en la otra sede de la lonja hice una charla de lo que yo pensaba que era profesional y usted me decía que no, que la ley que tenía que uno ser profesional porque yo quiero que los profesionales digamos, somos profesionales, porque caminamos como profesionales, hacemos las cosas como profesionales. No implica que uno la otra esté, pero es más importante ¿verdad? Ser que parecer, o creer que estaba, ¿cierto? Y así pues la ley era una cosa muy cierta, que aquí salió, ya no me acuerdo cuál es el representante y cuál es ahora y me da pena con él, fuera del doctor Zuluaga, que han hablado también ante esta audiencia muchas veces y le dieron que darse esa ley, porque ya es una calidad, incluso después de mano. Pero cuando no estaba la ley, el registro ya pensaba en la ley 124. Esas normas las han sustentado con la plata de todos los que participan en el registro. Porque no hay una partida de ningún otro lado que salga para intentar hacer la unidad sectorial de normalización, que es miles de reuniones, miles de documentos, que genera un proceso supremamente largo que incluso esta área lo puede explicar muy largo, pero nos refirió al sistema de calidad. Entonces nosotros hacemos una reunión del Consejo Nacional de Evaluadores de esos esas reuniones que nos cierran, te dicen para dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer. Igual que allá la ley. Digo, mire, los evaluadores tienen que ser profesionales y quieren que nosotros tenemos como una entidad certificadora en esa época, tenemos 5 años para estos nosotros certificamos y nacimos en esos certificados de sector privado de una manera, digamos, a lo que nosotros habíamos certificado, pero desde 1985 los certificados personas. Ustedes todos son certificados con calidad, algunos antes o después de ese proceso, pero eso se llama certificar personas. Y se dividieron dos cosas. Uno, separarnos definitivamente del centro, porque uno no puede ir haciendo lo mismo con otra empresa, digamos, con otra marca, al tiempo, porque si no llega el momento donde es usted o yo. Y nosotros, por mandato, no podíamos contarle a otros que nosotros que nos certificaran, y nosotros lo hemos hecho durante 25 años, porque va a ir escena, entonces, digamos, en 3 o 4 años necesitamos.
Y decidimos que el registro y el nombre se sacaban, daban un paso cruzado en todo el proceso de escena, y si alguna persona lo quería hacerlo, tendría que hacer, digamos, de manera personal, o a título personal, y decidimos sacar nosotros una certificación de y cómo saca uno para ser certificador a nivel internacional. Pues existe volver a una universidad y sacar un título de grado que sea homologado en muchos países, o hay una norma internacional ISO que dice que usted puede ser certificado de consumo. Esa norma la ISO. Y ahí sí nos encargamos por el lado que era, por eso era antes de la ley. Estamos hablando de la ley, era una posibilidad. ¿Por qué nos encaminamos por eso? Por lo mismo que existe hoy y ahí digamos. Resulta que nosotros comenzamos a firmar tratados de libre comercio en el 2001, pues ya la economía, digamos, capa caída de unos empezó desde el gobierno de los extranjeros, después una recuperación de pero veníamos mal de un y a partir del 2012 comienza esto a caminar como debe ser, y nosotros comenzamos a firmar tratados de libre comercio con todo el país que nos atraviese, se firman tratados de libre comercio, porque estábamos conscientes que teníamos que vivir en una economía más globalizada, y todo es así, y todo lo que tenemos puesto ahorita nosotros casi junto en China, los esferos, el mouse, el computador, etcétera, y nosotros teníamos que llegar a eso. Incluso pues la competitividad de todos tenía que llegar a eso. Y ahí fue donde el ministerio dijo, yo tengo que formar la UNAC, porque cuando se dio cuenta nosotros teníamos el ICONTEC, que es una organización muy buena, una institución muy buena en calidad, pero el ICONTEC era como yo con yo, no funcionaba internacional, estaba desconectado de los sistemas de calidad y los sistemas de calidad. Usted le decía a mí que esa silla se hizo, esta silla hubiera hecho en 1990, esa silla con bajo que para los consejos. No, me gané el Premio Nacional de Calidad, que es un tacho que más abolido que yo lo he hecho en el congreso, porque era muy personalizado el tema del Premio Nacional de Calidad. Nadie le dice, no, que es el contexto. Usted le iba a decir a Corea, le decía, no, el contexto no tiene el contexto. Él dijo que eso estaba bien, y eso era muy así es muy diferente de las cosas. En cambio, si usted tiene una certificación de calidad que tiene un ISO internacional, le dice, mire, yo cumplo con esos sellos. Ustedes han visto los transformadores de los computadores, por detrás traen, o sea, ese aparato trae unos 50 sellos de calidad y 50 sellos de pasos de laboratorio de inspección. A eso da una y eso, ¿para qué sirve? ¿Por qué pasa eso? No, porque si necesitamos la certificación. No hay nada que hacer. No nos sirve la certificación del yo. Segundo, porque si no cumplimos con esas normas, el comercio exterior nos quita el paso, nos saca el todo. Pero hay una cosa interior que recuerdo en la empresa se vive yo no hago el ISO 9001 para conseguir, porque la gente yo tengo ISO 9001 no la estructura y todo, sino para organizar las empresas. Y esa es la atención que yo sé eficiente. Y que ese mismo doctor, en el año 2006 o 2007, que vuelvo a una mentira que allá con una empresa de esta porque eso es muy triste. Pero si eso pasa, tenía que salir corriendo a ver cómo hay. Bajo esos parámetros, nosotros en el 2011 nos sentamos en el hotel de la 117, que algunos consideran que es el no se para allá. Y dijimos, los trabajadores tienen que hacer eso. Bien, 2024 en la posibilidad que lo que sea, tenemos que adicionalmente ser profesionales, porque nosotros somos terminados. Por eso tenemos que hacer un sistema de antena, porque a pesar de ser un colectivo, nosotros que los valores, esto es un oficio, estamos más que nosotros que hay profesionales científicos, personas que ganan, personas por ejemplo.
Entonces es muy triste que nos traten, valga para mí, que nos encanta como ustedes en la página de estudio, siendo que la importancia de ser abandono ya está reconocida, digamos, impacto social ya reconocido en la ley, que es lo que reconoce finalmente la ley. Pero estoy abandono. O sea, hay peligros con la mala representación. Resumiendo, globalización, con certificación y todo lo que no es fácil, porque estábamos haciendo varios también en el registro, en este momento estamos certificando lo que ustedes siempre han tenido certificados. Tratando de mejorar el proceso, entramos a la 1724 y seguimos normalizando y hasta ahí, digamos, la cuestión o digamos procesos de riesgo después llega la ley y la ley nos pone como digamos nos revisa la ley y el resumen de lo que dijeron los doctores acá. Estamos calculando la importancia a tres instituciones. Una se llama la Entidad Económica de Autorización. Eso lo entendieron. En la otra es un registro es un registro, pues es un listado. Para hacer con el computador no va a pagar, sino que lo dejas allí en la mesa. ¿Cierto? Para que haga la ley 4 y reconozca los nombres. El registro nacional de los padres, ¿qué es? Acá está la registro. Y cuando se hizo la ley, cada análisis está en este registro que nosotros participamos activamente, se le dice la ley, entonces porque nosotros participamos muy bien en esa ley. Y en el decreto 550 de la demanda participamos pues, lo que es buenísimo porque la primera vez que tal vez es un ejercicio que la primera vez un técnico de este nivel logra meterse en el Estado y de autorregularse, digamos, y sacar una ley que lo pongan en un nivel. Yo tenía esa labor de mi análisis de perspectiva de este grupo de jóvenes inmobiliarios trabajadores. Porque esa fuerza de poder hacer eso con la ley no se hace si no estamos todos, no habla todos, no es en común. La crítica si salió bueno, malo, regular es algo que después seguramente tendremos en el camino. Pero si no hay la fuerza de 23 hombres metiéndole a eso para que los trabajadores tengan un régimen, pues nosotros estaríamos en el pasado donde, como los establecidos los inmobiliarios que se están gobernando, es que la persona lo echa de impuestos y pone una agenda política debajo de un millón de refugiados. Ahora los peritos de la justicia todavía no han entrado, no sé de dónde salen, y ahora les hablo un poquito de este trasegar porque han necesitado algunas cosas. Esta era hoy 10 años, que la de no es que ya no, la que estamos acá pensamos que somos aficionados a hacerlo, la A es la que nos debe importar, y esa es la que muchos de ustedes pasaron una mamá, su intención de que no tengan estudiado por el ahora. Creo que la primera vez no la ha firmado, esa lana, ese registro todavía no existe. Ese registro no existe porque la ley dice que es encima de la Constitución. O sea, yo puedo, si la primera autorizadora existe, puede llevar dentro de sí mismo su propio registro. Bien, puede, mientras no haya otras condiciones que no. Mientras no tengan que ver justicia. Mientras no exista otra era. ¿Cierto? Si existe otra era, le toca sacar de sus entrañas el registro hacia afuera y tenerlo como una institución aparte. Si tiene más de 2.000 registrados, o si ya existe otra era, entonces como ya existe otra era, la no se va a montar ni nada, recibir información de varios registros ni de manera, le toca un importante. Entonces, la ley existen todas las reglas que quieren, pónganse todos los valores, pero no me dejan pasar. Porque si no, me queda imposible la vigilancia. Y en ese proceso que
digamos que es el que nos está interesando de la ley estatal, pero donde va a funcionar la ley, en eso, sobre todo en este pedacito. Entonces, ya les explico más adelante cómo hacemos con la ley. Entonces nosotros seguimos en el camino, contratamos una empresa para no había de certificador de personas, sino para una cosa en Colombia, no para dos, para uno de la construcción, de financiera y para que todos los que tenemos fácil pasamos por una entidad que tiene 18 de cartones, pero no va a dejar el fallo, el fonoaudiólogo y el médico, y sale de ahí una, pues esas entidades, los seres en las reconocidas de conductores, las certificadoras de conductores, fueron acreditadas por la administración. Cuando nosotros llegamos allá, uy, pero bañadores, ¿cómo será? Tuvimos la suerte que una persona que trabajaba en Australia por una empresa constructora de lo que yo sabía. Yo les conté que ella había trabajado en el hotel. Entonces tenía relaciones y ya pude trabajar y tenía una empresa que nos asesoró todo el tiempo. Un chico que no está en un barco, un piloto de no sabe exactamente a dónde va, no más tiempo de dar un tema, pero llegamos después. Y llegando poco afortunadamente estos 30% seguramente le cometieron muchísimos errores, seguramente no estudiamos mucho, pero ya tenemos una para comunicarlos de manera un poco menos política y más pequeña. Que este año, el año pasado comenzamos las auditorías internas y por eso el año pasado hubo muchísimos cambios en el examen. El examen de 2014 y el examen de 2014 pues fue bien diferente. Ya en el 2015, pasada la última, la primera de ellas, el examen cambió profundamente. Una cosa que es los médicos que se trata de hacer, ellos, como no tenían otra cosa, perdieron las 15 que nosotros hemos hecho, y adicionalmente ellos estaban haciendo el seno. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo van a hacer ustedes para que una función científica, la parte práctica se pueda hacer? Ahí tuvimos, digamos, ahí como ver un poco, y hacer unos documentos donde le dijimos, ustedes pueden tener un acompañante cada uno, un acompañante para hacer el examen, sino cada examen costaría 5 millones de plata y no sería posible hacerlo al final. Ahí necesitábamos un de militar. Eso se volvió un monstruo logístico para poder hacer el examen. Finalmente se logró armar una parte práctica y el examen uno sentado en un salón, dando unas condiciones para que la gente pudiera hacer una evaluación. Y desde el 2015 se están haciendo los exámenes conforme a los. ¿Cuántos de aquí presentaron el examen este año? No, pues yo me ¿y lo pagaron todos? No. No, pero la mortandad, les voy a contar qué ha pasado con el número de pérdidas. El número de pérdidas en los exámenes al contrario. Nosotros teníamos pérdidas individualmente por eso nosotros el examen diario. Sí, y ahora estamos 10% menos. Lo cual significa que la gente está preparada porque sabe, la gente sabe, conoce, y los invito a conocer cada cambio que se hace en el mundo evaluativo, sobre todo, pues primero es porque es la profesión, y segundo porque en estos años nos pusieron ley, nos pusieron una certificación internacional, digamos que un estándar internacional, y eso uno tiene que investigar a veces. La revista de registro fue llevándolos más o menos en algunos hacia dónde iba esto, pero pues obviamente para nosotros también, cada vez que llegaron los historias, y no queríamos comprometernos con dar datos que esto no se va a cambiar, y después nos va a cambiar.
pero sí iba dándole todos los días que nosotros estábamos en 17.024. Pero los datos de la presentación de los exámenes y el número de gente se estabilizó el año pasado por las dudas que tenía la gente si presentaba o no presentaba. Mientras estuvieran en este régimen de que íbamos a estar acreditados. Pero yo les digo, mucha gente lo está pasando, más gente que lo va a pasar los exámenes anteriores, así que no se asusten del examen. En un momento puede ser un poco más largo, pero no es difícil, simplemente cambia un poco la percepción de lo que se está presentando antes. No es, en conocimientos en general se pide el mismo nivel que estaba pidiendo porque es que el examen no era más pequeño de los efectos, y antes de que comenzara el examen teníamos una relajación en ciertos papeles de educación. Entonces, hoy en día no. Hoy en día es muy difícil los tiempos de entrega, los tiempos de avisos de cada examen. Lo que necesitamos es una flexibilidad que se hace con mayor facilidad. Yo lo presenté el año pasado. Yo que al tiempo el mismo día con usted, con nuestra Borrero y un montón. Hay formas de conseguir un poquito más. Hay una forma que está haciendo el registro que hace una pre-revisión. Lo que pasa es que el alcance del registro, el alcance del registro es limitado por recursos. La hace en Bogotá, porque el registro pues la hace en Bogotá, donde se desarrollan ese montón de cosas, y es preparar no el examen, no decirle que se va a preguntar, pero sí cómo se hace presentar. O sea, la forma en que funciona ese examen. Yo creo que es posible que en esas capacitaciones de cómo funciona el examen vayan todos los personajes que a su vez preparan las personas acá para que un más el examen. Simplemente un de cómo se debe, o sea, cómo se debe operar qué es lo que se debe hacer, el estilo de preguntas que se hacen, y eso se está haciendo, digamos, 1 o 2 semanas antes de mostrar. Algunas lojas pagaban. ¿Cuánto del mes pasado? Algunas lojas pagaban, vayan allá y le dan el ticket y los muchachos iban allá. O sea que yo debería dar cuánto. Porque nunca es pero los que tienen. Ok. Entonces lo pague y lo cuadramos las cuentas esta noche, ¿qué? Y la forma en que llega esa semana es relevante para los niños. Pero el que no nos gusta es importante que diga que una sentada, que es lo que va a sentar el examen. Ya funcionaba más de como ¿y lo tienen que pagar ya o qué? ¿Cómo? Ya por lo que los que ya los presentaban, ni los calman. ¿Dónde pagan? Más o menos de qué se trata. Yo creo. Igual el día de examen todos. Pues esperen a ver si lo tengo usando. Si hubiera perdido, pues igual totalmente una mal por eso. Más penoso. Una semana, 4 días antes, era un el ejercicio práctico lleva implementado desde el último examen del año pasado. Pero yo lo que pasa no puedo ser, nadie puede con anterioridad, nadie. Pues, porque ahora el sistema es muchísimo más rígido y, digamos, especializado. Pero lo que sí les puedo decir es que el examen práctico como tal prácticamente lo paramos por el tiempo. Más relajado, de hecho, el pasado en los exámenes donde se sacaba potencial de exámenes con 14 cifras, el número de millones terriblemente complejo también. Esas cosas se van a ir, digamos, enfocándose en que cada persona conozca el tema. Entonces, todo eso tiene que ser de formular. Hay un comité para preguntas. Sí, hay un comité. Hay una
me dice, 7.024 dice que era un comité de personalidad, que hay un comité académico que sea imparcial y que no tenga una discusión, digamos, directa con que vaya a pensar en las preguntas que nosotros no vaya a hacer. Por favor. Sí, pero sí se hace esa cantidad para que no haya. Además hay un banco de preguntas, donde el doctor Damato sí, pero las preguntas son 5.000, entonces claro que cada una que haya desarrollado pues, es una suerte de 5.000, que no es tan fácil. En el examen hay un problema grave, es que cuando una persona quiere hacer una reclamación, tiene que aprender el examen de memoria, porque mi voto le puede tomar. Es decir, yo hice una reclamación en el examen de maquinaria específicamente, porque me daban hora y media. Y para hacer el examen de maquinaria en hora y media, tenía unos puntos, pues a veces los puntos, porque me dijeron a mí, nadie es capaz jamás de resolver ese examen en hora y media. Tanto fue así que me recogieron que presentaran nuevamente el examen y me dieron 2 horas y media. Aún en las 2 horas y media, el tiempo es corto para ellos. Pero logran este último rato largo ya están dando las 2 horas y media. Y lo que es que uno piensa que unas respuestas las tenía buenas y no respuestas que no suelen. Y entonces uno como hace para revisar qué fue lo que le salió mal. Para los exámenes que tienen un archivo que tiene que estar en la ¿cierto? De donde se y esa reclamación tiene un proceso. Ese proceso fue el que le da cuando se supervisa al doctor. Por eso que la universidad, yo presenté un examen de matemáticas y entonces me calificaron una cosa que no se puede equivocar. Uno me dice, profesor, pues lo que hay. No puedo equivocar, eso, digamos que es un proceso y no es como la universidad. Estamos evaluando la capacidad de las personas y tienen un proceso que es absolutamente estricto en una norma internacional de cómo llevarlo. Habían preguntas mal formuladas, y yo le escribí ahí, la pregunta está mal formulada. Y entonces, ¿cómo hago yo para saber si esa pregunta que está mal formulada no me la tuvieron en cuenta o si me la tuvieron en cuenta y no tengo con qué reclamar? Sí, no, tiene que reclamar, eso tiene un sistema para darle respuesta a los puntos negativos o positivos. Respecto a su sugerencia, ¿por qué no nos concentramos en el tema que los reclamos individuales? Y los pueden incluso dar ya eso, como en todos los sistemas incluso hay no conformidades de ese tipo que tienen que resolverse. Hasta el final, hay sí, claro, y ahí no conformidades como los, aquí cuántos tienen certificados en las empresas de calidad, o en este centro de eso es una cosa que eso funciona de la misma manera. Cuando en la empresa uno tiene un error, le dan eso y eso entra dentro de con un minuto, una reclamación, un recurso de una inconformidad y se tiene que resolver hasta llegar a la solución. O si no, no quitan el claro. Entonces ahora, todas esas cosas tienen que llegar al punto para decirlo en caso real. Bueno, ya para, digamos, avanzar en el tema, nosotros hoy van a recibir ustedes para, digamos, una preocupación más, lo voy a decir desde el punto más ventana, ¿quiénes tienen derecho a certificados? Todos los de es un certificado que trabajan en el 24, lo que tienen que pagar es el cambio del certificado. Creo que Luis le puso un precio de 20.000 pesos. Ya me personarán las diferencias administrativas que tengan, pero esta solución. ¿Qué pasa con los anteriores? Pues los anteriores, según el año,
vamos a recibir una tabla que yo ya la están desarrollando, yo puse la manda, no, ya me la mandaron ayer. Una tabla diciendo que si usted lo presentó en el 2014, le sirve esto, pero esto. Con eso queda usted y de 2 años. Pues, no, durante el tiempo de parte de la certificación sigue durando 4 años. Entonces, tiene ese tiempo mismo que tiene que no, por ahora, concentrémonos en que nosotros somos una empresa certificadora, como si no existiera la ley, para no confundir. Ya les explico el punto que por ahora concentrémonos con que la ley no existiera, sino que nosotros somos como en este momento somos como blogeritas para certificar la competencia de hacer avance. Los campos todos, área 26 con 70 además, porque ellos están para el régimen de transición solamente, o sea, 2 años, para volverse a evaluar la ley. Pero, después tienen que seguir siendo diferenciadores en el mercado. Entonces, hoy, y otro puesto, un arquitecto, desde la cuando de arquitecto, exacto, de la ganancia de arquitecto, yo le digo, él es evaluador porque es arquitecto, pero sí, adicionalmente. Y eso tiene que ser diferenciado en el mercado, como ha sido hasta hoy en día, el registro de evaluadores es un diferenciador en el mercado. Bueno, yo en el proceso de diseño como de nosotros nos alejamos. Lo último que sé es que el doctor Germán Roberto Díaz era, digamos, la cabeza moviente del tema de nuestra. ¿Qué es lo que pasa? Esto es una certificación internacional. Y a pesar de que la OIT, digamos, la China, en el tema de medir competencias, pues creo que yo digo que el reconocido para todos nosotros que tenemos la revista de las números de por una examen, porque tiene una cosa internacional. Y el cual ya que una los que viajan harto y dan a prensa internacional, cuando ponen harto y dan a los pagos, y tienen todo el mundo, van a ver que nosotros ya hemos diferenciado de casi todos los niveles. O sea, Latinoamérica no tenían registros, no tienen registros de nivel de nuestro no tienen ley, casi ninguno de los países. En Brasil tienen en México sí, y en Brasil tienen una norma de digamos, para las normas. ¿Dónde está el estado eso? Nosotros estamos Sí, con medidas internacionales para el país, pero con la dirección de la 24 sí la sacamos del estadio porque todos los registros y todos los estados que tienen en Latinoamérica pues no tienen el nivel de dirección de la 24. Entonces Colombia quedó, y la profesión que en la que ustedes trabajan, quedó de un nivel insospechado en Latinoamérica, tanto así que nosotros podíamos traer a evaluadores de Ecuador, Perú o Venezuela, que el sistema obviamente cayó con todo el problemática, digamos, institucional, a certificarlos en Colombia, porque siempre eran culpables. Si yo fuera evaluador en Ecuador, diría mi madre, el certificado de tecnología, si es certificado de Colombia para ser evaluador en Ecuador, ganaría mucho mercado en Ecuador. Ese es el nivel que hago. Respecto a la ley, ¿qué pasa? La aplicación de los programas de nosotros solamente hacemos 3 de las 3 instituciones. Y eso, digamos, fue, no sé cómo lo tomó la superintendencia, pero eso va a ser, la última circular que sacaron era aplazando un año el régimen de transición y no sacar las autorizadoras porque no había dirección 24. Ahora que hay, digamos que se le están dando las excusas para no sacar una resolución para las autorizadoras. Pues no es que hay más problemas con las autorizadoras. Ellos tienen un sistema muy justo de registro que no han logrado encajar en un sistema donde
donde podamos ser todos los sistemas de justicia. O sea, si llega a otras federaciones nacionales, que se ponen como Azoloca, otras áreas, ¿cómo van a hacer para que se unan en un punto, en un rendimiento a nosotros que nos asocien con unas gremios o supuestos gremios a la fuerza, pues no es fácil. Nosotros quedamos todos en una misma valoración. Es decir, que resolvemos un problema. Lo que sí es cierto es que desde esta adelantada vieron todo, ya digamos que todo lo que pide la ley y aún más allá. Siempre vamos a estar más adelante. Respecto a la certificación, yo no tenga miedo. El examen de la mayoría, ya vimos que para qué pasó, el examen es un examen tal cual de exigencia que el anterior, presentado de una forma diferente porque la exigencia es la misma. Y acá hay unas cosas que teníamos en el pasado, por ejemplo, las certificaciones por trabajo presentado. Esas certificaciones algo, la gente que investiga si ya presentaron trabajos de ese tipo, pues por el bien del gremio. La otra que se acaba es que las personas pues adquirían unos derechos en el término anterior de tener un registro por el número de años o labor que había hecho mediante el gremio, que eran los exonerados de los exámenes. Eso no es internacional. La igualación es total, aquí no importa ni credo, ni religión, ni edad, nada. Ante el registro de la nación, todos somos iguales para bien o para mal. Espero que para pues, ¿cómo está trabajando ustedes con RNA para el tema de articular lo aprobado con las eras y con las ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos nuestra propia era que se llama ANA, que fue firmado y yo firmé aquí en la notaría que está al lado del DANE, una notaría que está al lado del DANE, las escrituras de la formación de la ANA. Como podía haber más, como ya existe una, que no fue muy parecido, que se llama ANA, que está haciendo publicidad, pues lo que le da al RNA es que le da más fuerza a esto. Primero, con toda la seguridad de esto, que nosotros somos muchísimos más. Nosotros tenemos más, casi 1000 cartas de intención de pertenecer a esa autorización. Yo, por el número de avalores, hay en esos casos que nosotros creemos que no hay más, no, 2000 avalores en el país. Si llega a 2000, la cosa es buena. El SENA dijo que hará 1500, el Manuel estudia lo dijo en una superintendencia. Si llega a haber dos, ellos ya no sentían la materia para sacar otro autorizador. Nosotros registramos, en el registro tenemos 750, en el RNA, pero como está, por ejemplo, en una ciudad que puede generar 100 más. Fíjate que te encuentras. Y el no, es más, 800, tenemos 800, casi 900 de intención de sistema. Lo que ustedes firmaron fue solo la intención, porque como la ANA no ha sido reconocida por la superintendencia, no porque no cumple, sino porque la superintendencia no ha aceptado los requisitos para cumplir. ¿Ya? El problema no ha sido desde la ANA como el registro abierto. El registro abierto tiene una cosa que se informa de la página. ¿Quién está administrando esa ANA? Hasta la semana antepasada estaba en cabeza mía y yo iba a la superintendencia bajo la supervisión y la ayuda de Pedroncas, pero yo había solicitado pues, que hubiera más circulación y ya en el proceso administrativo uno ayuda y hace, pero hay que hacer autorización, porque el día que yo necesito la profesional, lo que estoy poniendo, y ese bravo toca hacerlo con estructura. Entonces llegó una persona nueva
que viene de la autorizadora de valores de la NET para que si sabe de estructura de su salud y está en el camino y hacer, ya tiene un organigrama, los resultados de los días, de cómo van a ver, cuál es el comité sancionatorio, el comité de regulación, etcétera, tienen eso, lo tienen para eso. Hasta el momento yo fui, digamos, más por temas de administración y de ver políticamente que no se cometiera ningún error a sacar una resolución donde la verdad es que hay que hacer. En el cual yo a través de la ley se contrata para, digamos, como asesor al doctor en Marinal y se ha tenido controlado que no haya salido nada extraño. Por eso no hay autorizador la visita, porque la superintendencia está tratando de estructurar algo que no se. Pero, digamos que no se quiere cubrir los casos de la autorizadora. Nosotros ya tenemos la certificadora y estamos esperando bien saber cuáles son los requisitos, sobre todo equipos tecnológicos administrativos que piden que haga la superintendencia para hacer una selección abierta. El RNI va a seguir expidiendo los certificados de créditos de evaluación de personas. Sí. ¿Con qué licencia van a hacer? Lo que dice a los 4 años. Eso, ¿qué es lo que se hizo? Fue pasar nuestro manera de certificar a las personas, volverlo en un sistema institucional con transparencia, con igualdad, con todo eso. Eso quedó mucho en apoyo de allá me llaman, que porque ahora me exoneran, que porque ahora pasa esto, que porque que no empezaron el examen, eso ya todo tiene un sistema. Yo estoy mal aquí, yo voy a contestar en el sistema, ya me toca mirar el caso, pues, todo el sistema, ya no hay nadie que no le conteste porque es que es imposible no contestar. Tanto así que pagamos, eso es de lo más evidente, sesgo es para la igualdad de personas de derecho de los resultados. Ya que el MENA pasó y ya tiene la moneda, ¿hay algún análisis de ampliar entonces esos 3 certificados? Claro, ya que tenemos el know-how, digamos, hay una parte importante que es la posibilidad. En lo comercial. Entonces, hay un disparo de, digamos, ahí, yo he planteado, y eso se la ponen haciendo para que pudiéramos adquirir recursos certificando inmobiliarios. Eso estalla en el seno y lo que tenemos, porque cuando se certifican los inmobiliarios puede estar del orden de los 25 personas. Y al estar esos 25 personas estaría un arma económica a riesgo, por ejemplo, para las instituciones que están de porque certificar, hacer todo el proceso para certificar 5 personas, eso no creo que para mí, desde el punto de vista económico, es muy mal. Porque aquí hay muy poquito valor, muy poquito. Ni siquiera cuando tratamos de ver dónde había un camino para encontrarlo, porque tratamos de ver dónde no hay un camino para encontrarlo. Porque no es construyendo la cosa. Por ahora, tenemos muy bien nuestro desespero en manos y el que también hay que seguir diciendo de esas 3 especialidades cuál es la que sigue. Informar todo el camino. Y obviamente que veamos que también que les sirvan países, que les sirvan que les sirvan y que nos den un camino económico, pues vale. El tema de lo no, eso se terminó. Nosotros terminamos, había varias cosas que había que terminar. Una de ellas era que si nos volvíamos certificados de personas no podíamos ser sino certificados de personas. Entonces, nosotros en enero de 2014 se sacó un aviso en el tiempo nacional y se le mandó un aviso a todas las lonjas en una carta oficial. Además de hacerlo así, se lo realizó en el tiempo y todo. No sacamos certificados de personas. Porque eso iba en contra de la norma. El año pasado, las instituciones de gente que privadas le comenzaron a presionar a las normas que manden un certificado, Y nosotros lo que mandábamos era una certificación diciendo eso ya no lo pedimos.
ahí baja un poco el cliente del servicio, pero pues esto es una de las cosas que tocó hacer. Y lo que nosotros, al que nos lo pedía, porque decía que nosotros esperamos a que se terminaran los últimos que habían pagado. Había unas empresas que habían pagado. Para terminar el proceso, pero no vinimos a sacar, y el que no nos pedía, sacábamos una carta diciendo ese registro ya no existe. Y por parte de eso, no existe. Nosotros nos volvimos certificados de personas calpadas, pues ya casi no hay ninguna empresa. Yo no sé si tengan alguna otra pregunta. Ya. Con la parte académica. Con la parte académica es una cosa que nosotros se maneja la lógica. ¿Qué es lo que pasa? Tú no te utilizas sino hacer una carta de intención de certificación. Hasta ahora todos tenemos una primera carta de intención. El registro anterior es vigente como registro. Lo que pasa es que no tiene el siguiente sello, que es el de identificación. Si yo quiero tener ese sello de 1724, me toca homologar lo que ya dije, presentar una parte del examen o todo el examen completo para hacerlo. Si pasaron no tiene problema, no resulta. Los invito, este tema de evaluatorio está cambiando mucho en lo que a uno le toca hacer como evaluador ante la ley, ante la sociedad y ante los entes que nos autorregulan y todo. Les invito a que estén informados. A veces a las normas no les queda mucho espacio, o los espacios que dan de la norma bogotana les invitan a todo el mundo para que haya una ley de arrendamiento y van 5 personas. Y después nos quedamos, yo, entre esos culpables, me quedo de que como actores iban a cambiar de ley y no nos avisaron. Los invito a que estén pendientes porque todo cambia rápidamente. La superintendencia ya con la dirección 024 debe estar los cambios de la calle diciendo, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Y tenemos que estar, uno de los problemas que hemos tenido en el registro, a pesar de que estuvimos revista, estuvimos en casi todos los eventos nacionales de medicina que tenemos en todos los puntos, que Ramón ha venido acá 5 veces, aún así la gente a veces no logra absorber todo lo que pide la ley y a veces después dice, uy, me puse eso de sorpresa, pero ¿qué digo que quieran los únicos que vean, conozcan y miren porque esto cambia rápido y a veces los que presentamos el examen en el año 2015, lo que tuvimos fue el examen, de ellas que hacen por el carnet que nos están haciendo. Sí, ya les van a mandar a las normas y a los profesionales decir cuál es el proceso por los del 2015. En un principio de pagar la diferencia de la elaboración del carnet de certificado para que tenga el sello de simplemente la diferencia es por ahora, hasta ahora no es plata nada, es solamente certificado. ¿Por qué? Porque en el 2015 se hicieron los conformes, los que tuvieron derechos. No, muchas gracias a ustedes, ya por toda la